Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en lo que sería este webinar acerca de Sophos Power. Vamos a dar unos 5 minutitos para esperar que más personas se nos puedan unir. Muchísimas gracias. Nuevamente tengan muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a hablar acerca de la primera línea de defensa acerca de Sophos Firewall. Nos estará acompañando nuestro especialista en producto, Brian Rosario. Adelante.
Muchas gracias, Steph. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en otro de nuestros webinars, donde estamos explorando un poquito acerca de las diferentes ofertas de producto, sus características. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de nuestras soluciones de firewall. En lo que vamos iniciando con la presentación, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla en la sección de preguntas y respuestas y las iremos contestando en la medida de lo posible. Entonces, primero que nada, hoy en día los principales problemas que nos encontramos a nivel de red se tratan de que tenemos muchos productos, muchos proveedores, muchas consolas, lo cual se hace un poquito difícil e incómodo hacer un seguimiento a las tareas de rutina de seguridad. Esto también incrementa costos y complejidad, creando así brechas en el perímetro o en nuestra postura de seguridad. Según Gartner, la complejidad es enemiga de la seguridad. ¿Por qué? Porque la complejidad, digamos que me imposibilita mantener un seguimiento adecuado de mis operaciones de seguridad. Entonces, eh, la organización promedio trabaja con 10 a 15 proveedores de seguridad con un aproximado de 60 a 70 herramientas de dichos vendedores. Entonces, esto hace que sea bien complejo yo ver un evento por aquí, un evento por allá, un evento por el otro lado para dar el seguimiento adecuado a este tipo de cosas. Entonces, precisamente, en vista de que esta es la actualidad, el día de hoy, el firewall de Sophos viene a ser más que un firewall. Es una suite completa de productos para la seguridad de red. Entonces, primero, comenzamos con que tenemos el firewall, que es el corazón o el cerebro de toda nuestra seguridad de red, la parte central. Desde aquí se manejan lo que son los switches para yo manejar mi red local. Tengo los wireless para yo manejar mi red local de manera inalámbrica, un acceso seguro para una red Wi-Fi que tenga dentro de mi infraestructura. Tengo la parte de acceso remoto para cuando necesito interconectar sucursales más pequeñas o espacios de home office que tienen más de un solo computador o este tipo de escenarios donde es una conectividad remota que no requiere de mucha capacidad, sin embargo, sí requiere del mismo tratamiento de seguridad. Y tenemos nuestra parte de ZTNA para los usuarios remotos como tal. Entonces, como mencionábamos, tenemos nuestro firewall, nuestra serie de XGS, que es el corazón, el cerebro, la parte central de nuestra seguridad de red, los switches, los dispositivos S de red, protección de DNS que viene incluida dentro del firewall. Tenemos la parte de wireless, ZTNA, y la parte de mensajería o de correspondencia en la protección de email como tal. Entonces, más que un firewall, eso es un ecosistema de productos que trabajan en conjunto para asegurar todo el espacio de perímetro que estamos viendo o que cubrir todas esas necesidades en la protección de perímetro. Y lo más importante de todo es esta partecita de aquí que lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Y es el manejo de Sophos Central, que nos simplifica en gran manera tener que gestionar nuestros diferentes productos de protección de red. Entonces, el stack de seguridad de red de Sophos está dado por nuestro Network Security, donde están nuestros firewalls, NDR, ZTNA, SASE, switches, wireless, DNS. Está en la parte de Cloud Security, nuestros Cloud Firewalls, donde
pues se pueden desplegar directamente dentro de su espacio de nube pública para proteger estos espacios, y tenemos la parte de email security. En el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de network security eh, con los firewalls. Entonces, primero que nada, nuestros firewalls tienen una implementación súper flexible, donde usted puede tener un dispositivo físico, dígase una cajita de firewall, puede tener un appliance virtual que usted lo puede desplegar ya sea en un servidor o en una virtualización como un Hyper-V o eh, un VMware o cualquier plataforma de virtualización, o un despliegue directamente dentro de nube pública como un AWS, un Microsoft Azure o un Nutanix. Aparte de eso, hablando un poquito más ya en términos del appliance como tal, entrando en materia de qué ofrece nuestro hardware, nosotros tenemos una red o digamos un catálogo de productos bastante extenso y flexible para cubrir necesidades desde requerimientos mínimos, empresas pequeñitas, hasta Big Enterprise. Entonces, contamos con una arquitectura doble procesador, donde va a haber una parte que va a manejar las tareas de red, otra parte va a manejar las tareas de tráfico cifrado, eh, y son pues un grupo de dispositivos que cumplen bastante con lo que se esperaría de una protección de red. Entonces, nuestros dispositivos se dividen en tres grupos. Tenemos lo que es la parte de SMB y oficinas remotas o sucursales, donde están nuestras unidades de escritorio de segunda generación, incluso de los XS, que van desde el modelo 88 hasta el 138. Y la generación uno, que todavía sigue estando en soporte, sin embargo, ya no tenemos más hardware de ventas, que van desde el 87 hasta el 136. En nuestro segundo renglón tenemos ese campus distribuido, son para mid, tamaños medianos. Tenemos nuestras unidades de una unidad de rack o de tamaño de una unidad de rack, donde van desde el 2100 hasta el 4500. Y tenemos ya nuestros modelos enfocados a Enterprise, ya para, eh, digamos, desde 800,000 usuarios en adelante. Tenemos aquí nuestros modelos de 2 unidades de rack, que son el 5500 hasta el 8500. Entonces, viendo un poquito nuestros equipos de escritorio, tenemos 9 modelos, donde hay 5 modelos sin wireless y hay 4 modelos con capacidad de Zero Access Point o capacidades wireless en una misma caja. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, se duplica el rendimiento en comparativa con la generación anterior. Segundo, son equipos de low energy, donde consumen un 50% menos del poder que consumían las unidades anteriores. Son unidades silenciosas, donde, por ejemplo, si yo necesito tenerla encima de un escritorio o en un ambiente sensitivo al ruido, pues no voy a tener ningún inconveniente con estas unidades. Tercero, nuestras unidades que son wireless tienen soporte para Wi-Fi 6 y cuentan con interfaces de 2.5 gigabits. Tenemos esa nueva arquitectura Extreme, donde podemos manejar fibra de alta velocidad, y tenemos unos módulos 5G. Digamos que estos módulos son para cuando usted necesita esa conectividad extra en sitios remotos. Entonces, a manera de resumen, tenemos que las nuevas unidades de escritorio de segunda generación tienen un rendimiento mejorado, manejan alta conectividad,
son súper silenciosas, muy eficientes con el consumo de energía, tienen estos módulos de conectividad de 5G y son súper silenciosas. Entonces, estos módulos de 5G, ¿cómo funcionan? ¿Qué me ofrecen? ¿Cuáles son los modelos que los soportan? Bueno, nuestros módulos están disponibles para el 118, 128 y 138 y de los primeros dos también para sus variantes que vienen con wireless incluido. Entonces, estos casos de uso son para cuando usted necesita ya sea una conectividad remota donde tal vez no llegue una fibra o una línea de cobre y necesito tener comunicación, pero sí tengo señal de celular, pues entonces ahí lo puedo utilizar como un acceso fijo inalámbrico. También lo puedo usar como SD-WAN para soportar picos de tráfico. Digamos de que cuando mi línea principal se satura, puedo usar esta línea secundaria para un balanceo de carga o tener este headroom o este, digamos, espacio adicional para acomodar estos picos de consumo de tráfico. Y también lo puedo utilizar como una redundancia o un failover. Si mi línea principal está teniendo problemas, pues entonces él puede cambiar a la línea secundaria, que puede ser un módulo de 5G, para proveer la continuidad de negocio. Entonces, en la parte de la modularidad, nuestros equipos son bastante modulares en términos de que podemos tener diferentes cantidades de módulos para diferentes necesidades. Por ejemplo, puedo tener 8 puertos de 1 gigabit, 8 puertos de fibra, puedo tener 4 puertos que sean de bypass de cobre o bypass de fibra. eh, Puedo tener un sinnúmero de diferentes configuraciones opcionales que puedo agregar para cubrir con las necesidades que pueda tener de conectividad dentro de mi red. Entonces, digamos de que estos son los puertos que están disponibles en nuestros appliances de 1 y 2 unidades de rack. Entonces puedo tener puertos de 10 gigabits, de 40 gigabits, de 2.5 gigabits, de 1 gigabit. Todo va a depender de cuál sería la necesidad en el escenario que estoy viendo, pues directamente. Y por si fuera poco, para agregar un poquito más, tenemos el tema de que la alta disponibilidad que tenemos es plug and play. Cuando usted conecta dos appliances, que para poder tener alta disponibilidad hay que tener dos modelos idénticos, misma revisión, mismo número de modelo, y se gestiona facilísimo a través de Sophos Central. Se configura de una manera súper sencilla. Es un failover bastante elegante. De hecho, muchas veces el usuario ni siquiera es impactado o siente que hubo un cambio de tipo de failover y tienes una muy buena visibilidad de lo que está sucediendo en todo momento con tus appliances. Entonces, ¿a qué nos referimos con la parte de Xstream y el rendimiento o la arquitectura de rendimiento programable? Bueno, nosotros contamos con los modelos, digamos, de una unidad de rack en adelante, son modelos de arquitectura de doble procesador y los modelos de una unidad de rack son procesadores programables. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, al nuestros procesadores ser programables, cada vez que hay una nueva actualización de firmware, estos procesadores se pueden reprogramar para exprimir un poquito más de rendimiento con cada actualización, conforme se van haciendo avances y ajustes e implementaciones de nuevas características para que nuestros firewalls siempre se mantengan al corriente y entregando lo mejor posible en todo momento. Pero aparte de eso, parte de nuestras funcionalidades principales es el tema de que tenemos un fast path para
acelerar aplicaciones y tráfico de alto consumo. Dígase, por ejemplo, una videoconferencia de Teams, eh, o aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, pero que su tráfico usualmente es un tráfico confiable y no representan un riesgo mayor. Pues entonces todo esto se puede pasar a través de esta vía rápida de aceleración, donde si un tráfico cumple con ciertas políticas, entonces yo puedo pasarlos por acá, y si en algún momento se encuentra algún detalle sobre este tipo de tráficos, entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a pasar al procesador principal, para que entonces este procesador se encargue de tomar la decisión final. También tenemos la inspección de tráfico cifrado hasta TLS 1.3, donde todo paquete de tráfico cifrado que está cruzando a través de mi red, yo puedo inspeccionarlo en búsqueda de amenazas. Y por último, en esta sección tenemos lo que es la protección contra amenazas de día cero, potenciada por nuestro motor de inteligencia artificial. Entonces tenemos este motor de inteligencia artificial que está continuamente analizando todo lo que está sucediendo en búsqueda de malware, ataques de día cero, ataques de ransomware y todo este tipo de amenazas, todo incluido dentro de un solo appliance. Entonces, si tenemos productos, ¿por qué no hacerlos que funcionen todos juntos? Y eso es precisamente lo que buscamos al final del día con el tema de seguridad sincronizada. Nosotros somos los pioneros en esta era de seguridad sincronizada y tenemos un posicionamiento y un funcionamiento que hasta ahora está sin rivales. Entonces, con la parte de seguridad sincronizada, yo puedo instantáneamente identificar amenazas. Dígase, puede ser en el endpoint, puede ser en el firewall, puede ser en el NDR, puede ser con mi MDR, puede ser con mi correo, con mis dispositivos móviles o en la nube. En cualquier lado yo puedo tenerlos, donde todos pueden hablar el mismo idioma y reportar entre sí y compartir la telemetría de lo que están viendo en tiempo real. El segundo beneficio es que puedo automatizar respuestas. Como tengo visibilidad, puedo automatizar para un mejor rendimiento de mis respuestas automatizadas. Y mucho más que solamente responder ante amenazas, yo puedo evitar el movimiento lateral, puedo identificar aplicaciones para control o para enrutar estas aplicaciones por una vía donde sea la más óptima para esa necesidad. Y puedo tener autenticación de usuarios entre el endpoint y el firewall en conjunto. Entonces, con la parte de Active Threat Response o respuesta activa a amenazas, yo puedo ampliar mi seguridad sincronizada con diferentes fuentes de amenazas. Puedo ver lo que está pasando con mi threat feed de XOps para la seguridad de Sophos. Puedo ver lo que está sucediendo, o mi equipo de MDR, mi servicio de MDR puede también mandar información sobre las amenazas. Yo puedo usar un feed de tercero, de un threat intelligence o una inteligencia de amenazas de terceros, y pasarlo a mi firewall. Y también puedo tener este feed de amenazas desde mi solución de Sophos NDR. Esta última enfocada pues a lo que es solamente mi red local y lo que está sucediendo pues a nivel de mi LAN como tal. Entonces, estas fuentes de amenazas de Sophos Labs, tenemos catalogado más de 1 millón de amenazas, y todo esto siempre es actualizado, y cada vez que hay una actualización se pasa de manera automática a nuestros firewalls, y puedo usar mis servicios de API para usar búsquedas de amenazas en la nube. Puedo tener análisis estático de archivos o análisis dinámicos de archivos al mismo tiempo. Entonces, el laboratorio de Sophos Labs eh, manda un threat feed o una inteligencia de amenaza, pues bastante completo y bastante robusto, que se puede complementar con otros tipos
de inteligencias de amenazas. Entonces, como habíamos mencionado, la otra parte que tengo es la parte de mi fuente de amenazas desde mi MDR o mi XDR. Entonces, puedo no solamente de mi XDR o MDR de Sophos, sino también de un XDR de terceros que esté utilizando, puedo mandar toda esta información de amenaza a mi firewall para automatizar el bloqueo de amenaza. Y también tenemos las fuentes de amenazas de terceros, digamos, en verticales de mercado como gobierno, finanzas, inteligencia de amenazas regional como el CERT de India o el Centro de Respuesta a Incidentes de Luxemburgo en Europa. Y puedo tener mis propias integraciones o integraciones de terceros, como son plataformas de XDR existentes, como un CrowdStrike, un SentinelOne, que toda la inteligencia de amenaza que tienen, pues Sophos la puede consumir y aplicar estos puntos de control directamente desde el firewall. Entonces, el tema de de la seguridad sincronizada de Sophos me permite dar respuesta automáticas a amenazas e infracciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un endpoint que está siendo objeto de una amenaza, yo puedo aislar este endpoint del resto de la red y de la nube o de la conectividad a Internet y tendría acceso solamente a través del firewall y de Sophos Central para gestionar la respuesta a amenaza, contención y limpieza de la misma para evitar que esta amenaza se pueda propagar. También tengo el tema de reconocimiento de aplicativos, donde yo puedo ver qué aplicativos están tratando de conectarse dentro de mi red y proveer control para esto. Entonces, puedo clasificar mis aplicaciones porque yo detecto el tráfico de esta aplicación desconocida. Mi endpoint me dice cuál es la aplicación que se está tratando de conectar a la red o que está tratando de generar algún tráfico. Entonces, una vez que yo tengo mi aplicación catalogada, clasificada y controlada. Y esto me sirve incluso para la parte de SD-WAN, donde yo puedo decir, este aplicativo en específico de este endpoint, enrútamelo por este lado, porque necesito que vaya a este otro recurso con prioridad. Entonces aquí podemos tener eh, un ruteo basado en aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un CRM o una aplicación de consumo interno que yo necesito que tenga un tráfico prioritario en la red, él me lo identifica y yo establezco una política de que este tráfico que pertenece a este tipo de aplicación, independiente de qué dispositivo venga dentro de mi red, me lo vas a enrutar a esta el recurso en específico por este puerto, a esta dirección IP, o lo que sea que yo requiera hacer con el tráfico de ese aplicativo. Entonces, todo esto que yo puedo manejar y hacer de mi firewall, lo puedo manejar a nivel de nube. Entonces, toda esta capacidad yo la puedo administrar a través de Sophos Central. Sophos Central es nuestra consola centralizada en nube, donde podemos gestionar todos y cada uno de los productos de Sophos, lo cual me da capacidades de una administración simplificada. Puedo ver paneles e informes llenos de información sustancial que sea de importancia para mí. Puedo aprovechar el tema de hacer una implementación tipo dropshipping, donde yo mando el appliance para el otro lado, tengo el serial, lo agrego a mi Sophos Central y tan pronto ese firewall se conecte a la red, va a llamar a su configuración y va a estar funcionando sin ningún problema. Entonces, puedo gestionar mis copias de seguridad, actualizaciones de firmware, la implementación Zero Touch, como habíamos mencionado. Tengo la orquestación de SD-WAN, todas mis capacidades de conectividad remota, enlazar diferentes sucursales y toda esta parte la tengo de manera centralizada. Puedo tener un acceso seguro a la gestión integrada. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, el acceso a Sophos Central es bastante seguro. De hecho,
Es obligatorio para alguien que tenga algún permiso de modificar algún ajuste. Es totalmente obligatorio de que utilice alguna especie de multifactor authentication o passkeys. Entonces, pues es bastante robusta el acceso de seguridad de Sophos Central. Podemos tener administración de grupos de firewalls. Por ejemplo, si yo tengo una infraestructura que tiene diferentes appliances y pertenecen a diferentes grupos, entonces lo que yo puedo hacer es que yo gestiono mis grupos, implemento una política a ese grupo y todos los firewalls de ese grupo van a tomar esta política o configuración de manera centralizada. Entonces, también tengo una solución de reportería bastante robusta donde puedo gestionar mis reportes a través de Sophos Central y a través de mi equipo como tal. Entonces, los reportes que tengo dentro de mi equipo, puedo almacenar tantos reportes como la capacidad de almacenamiento de mi equipo o de mi firewall tenga. O en Sophos Central, pues puedo tener un periodo de retención de logs hasta un año, y en el caso de los firewalls va a ir basado en la capacidad de almacenamiento que yo requiera. Entonces, hablamos también un poquito del tema del Zero Touch simplificado, donde, por ejemplo, puedo mandar un firewall a una localidad remota donde no necesito traerlo a mi sede principal para preconfigurarlo y luego enviarlo, sino que directamente lo puedo enviar y puedo hacer mis preconfiguraciones directamente en Sophos Central, y cuando el firewall se conecte a la red, él va a llamar a Sophos Central, se sincroniza y recupera u obtiene toda la información y toda la configuración que ya yo había hecho anteriormente para este firewall. Entonces puedo hacer un Zero Touch Deployment donde una persona simple y llanamente se encarga de poner el firewall donde tiene que ir, conectar las interfaces donde deben estar conectadas, y toda la configuración yo la manejo de manera remota sin necesidad de estar en el sitio. Avanzando un poquito, uno de los factores más importantes que podemos ofrecer es el tema de visibilidad. Al final del día, yo no puedo gestionar ni proteger lo que no puedo ver, y no me puedo defender contra lo que no puedo ver tampoco. Entonces, nosotros tenemos un centro de control del firewall donde podemos ver amenazas activas, cuáles son mis endpoints en riesgo, aplicaciones desconocidas, descargas de riesgo, usuarios de riesgo, tráfico cifrado, aplicaciones riesgosas, sitios web de dudosa reputación, ataques de intrusión. Todo esto desde un dashboard centralizado donde, aparte de todo este insight de mi seguridad, también puedo ver cuál es el estatus del rendimiento de mis dispositivos de red. Entonces, puedo ver, eh, digamos, cuáles son el flujo de mi tráfico SSL, si hay algún problema, pues con este tráfico directamente. Puedo ver mi resumen de amenazas de día cero. Si tengo algún tipo de amenaza de esta naturaleza, pues va a estar visible directamente. Puedo también ver un medidor de estas amenazas de día cero, donde me va a decir qué tan malicioso puede ser, cuál es el estatus de esta amenaza, y me va a decir cuál es la severidad, si es de baja severidad, si es media, si es alta y si es crítica, para entonces tomar los accionables del lugar. Entonces, también, como habíamos hablado del tema de aplicaciones, me permite ver y gestionar todas las aplicaciones que tengo que intentan generar algún tráfico de red. Entonces pueden ser docenas de aplicaciones nunca antes vistas que yo puedo gestionar en un instante. Entonces tengo informes completos en dispositivo con cientos de informes diferentes basado en la información que me interese ver. Entonces, por ejemplo, dentro de estos informes yo puedo ver cuáles son los usuarios de alto riesgo dentro de mi empresa para manejar estas situaciones, y cuáles son, digamos, los sitios principales que tratan de visitar,
y todo este tipo de información útil para yo pues darle forma a mis políticas de tráfico. También tenemos el tema de visibilidad de la aplicación en nube, lo que es el CASB. Entonces, lo que son el caso de herramientas de Shadow IT también, puedo verlas porque todo el tráfico que cruza, si no tengo una visibilidad clara, entonces el endpoint me complementa todo este tráfico que yo estoy viendo para poder categorizar y controlar todo este tráfico que se está generando dentro de mi red. Entonces, un poquito más allá de la visibilidad, también me ayuda con el tema de SD-WAN. El tema de SD-WAN ha sido un tema que se ha venido desarrollando mucho los últimos años y no es por nada, sino porque es bastante útil, bastante costo efectivo, bastante productivo para mi infraestructura de red. Cuando yo tengo que interconectar dos localidades, anteriormente yo tenía que tener una línea dedicada, pedir una IP fija, y tener un enlace que fuera lo suficientemente pues confiable y todo esto, lo cual ha venido pues siendo solucionado directamente por Sophos, eh, o por la tecnología SD-WAN, y Sophos ha aprovechado bastante este auge para posicionar e implementar y amplificar las posibilidades de tener el uso de mi SD-WAN, donde yo puedo decir, bueno, lo voy a hacer a nivel de hardware. Puede ser con mi XGS o mis dispositivos SD red y los voy a gestionar a través de Sophos Central. Entonces, en Sophos Central yo puedo levantar varios túneles, interconectar diferentes oficinas o localidades que necesite tener comunicación entre ellas y puedo manejar perfiles de SLA para el tema de selección de enlaces. Puedo tener diferentes perfiles de SD-WAN dependiendo de cuál sea la necesidad del momento. Puedo hacer balanceo de carga, puedo hacer failover, puedo tener seguridad sincronizada a través de SD-WAN y puedo tener un monitoreo en tiempo real de lo que está sucediendo con mis enlaces y mi rendimiento de red. Entonces, habíamos mencionado un poquito el tema de los usuarios remotos o de oficinas remotas. Entonces, cuando necesito interconectar localidades, tengo la parte de SD-WAN. Pero cuando se trata de usuarios remotos, entonces tengo la parte de ZTNA, que a grosso modo, ZTNA no es más que una solución de conectividad remota, como un VPN, pero como me gusta llamarlo, en esteroides. ¿Y a qué nos referimos con el término de esteroides? Bueno, es un VPN, pero que está amplificado y potenciado por otras funcionalidades que lo hacen más robusto, más seguro y más simple de gestionar. Entonces, básicamente, nuestra parte de ZTNA funciona con dos componentes clave. Número uno, mi agente de conexión que se sincroniza con el agente de endpoint que tenemos o vía agentless a través de un portal web. Y el segundo componente son los gateways de acceso. Entonces, esto nos permite, número uno, tener acceso a identidad, los servicios de proveedores de identidad para implementar un single sign-on y ver la identidad de usuario. El segundo beneficio es que yo puedo tener una granularidad de quién se va a conectar a qué recurso de manera remota basada en políticas y perfiles que se van a enforzar, ya sea en ZTNA como un servicio, ya sea a través de mi Sophos Firewall o de un gateway en una aplicación pública. Entonces, primero, tenemos el tema de la conectividad que se hace agentless si es necesario a través de un portal web o a través de sincronización con el endpoint de Sophos. Tenemos el tema de los gateways. Y el último tema es que si yo estoy usando el endpoint de Sophos, yo también puedo tener control de conectividad basado en el estado de salud del endpoint.
Entonces, si el endpoint está comprometido, tiene alguna amenaza, tiene alguna alerta de algo que no se ha resuelto o no está en cumplimiento, pues ZTNA no me va a permitir ningún acceso remoto a ninguna de estos aplicativos que yo estoy gestionando a través de mi ZTNA. Entonces, como les mencionaba, tenemos la parte del agente de ZTNA, que puede ser agentless con el tema de dispositivos móviles y en acceso basado en web. Tengo mi consola de gestión que puede estar, va a estar en Sophos Central, y tengo mis gateways que pueden estar tanto en un firewall de Sophos como en nube pública, como en una appliance de virtualización, dígase VMware, Hyper-V, y todos mis gateways son libres de costo. Al yo comprar mi licencia por usuario, que es un licenciamiento por usuario, entonces puedo desplegar tantos gateways como necesite, libres de costo. Entonces, algo que caracteriza bastante a Sophos en este caso es la seguridad por diseño. Entonces, CISA, que es la Agencia de Seguridad y Ciberseguridad de Infraestructuras, tiene 4 puntos clave para definir que una solución es segura por diseño. Lo primero es que tiene que garantizar las mejores prácticas de manera integrada en el diseño de producto. Entonces, garantizar que esa postura de seguridad es óptima. El segundo punto es que debe ser resistente contra ataques. De ser posible, evitar estos ataques que se dirijan directamente al firewall o mitigarlos. Tercero, tiene que tener un soporte de hotfix automatizado. Entonces, a esto nos referimos con que la solución debe ser capaz de actualizar cualquier vulnerabilidad que pueda encontrar sin permitir tiempo de baja. Entonces, en este caso, cada vez que hay algún parche por alguna vulnerabilidad que es encontrada o alguna actualización menor, el firewall es capaz de actualizarse sin necesidad de reiniciarse, a menos de que usted vaya a hacer una actualización de versión del firmware o del sistema operativo, digamos desde la versión 21 a la 21.5, pues ya este tipo de cambios sí requiere un reinicio o un reboot del firewall como tal. Pero cuando se trata de parches de vulnerabilidad, estos parches se hacen en caliente. Y por último, el monitoreo proactivo, donde se trata de ser proactivo, transparente y receptivo, donde continuamente estamos en búsqueda de amenazas, toda la telemetría en tiempo real. Y algo bastante interesante es que somos o tenemos uno de los mejores programas de recompensa por errores. O sea, cuando se trata de cazar errores, que usted puede encontrar algún bug, alguna vulnerabilidad dentro de uno de los firewalls de Sophos, Sophos los paga muy bien por estos reportes de lo que usted pueda encontrar que Sophos no haya visto anteriormente. Entonces, dentro de las mejores prácticas para proteger redes tenemos la parte de mitigación, protección y detección y respuesta. La gran mayoría de firewalls se enfoca en el apartado de protección, donde se bloquean los ataques antes de que llegue a la red. Pero ¿qué sucede? Que nosotros buscamos enfocarnos en todos los aspectos, donde, número uno, más que evitar que el ataque llegue a la red, evitamos o mitigamos, hacemos un poquito más pequeña toda esa superficie de ataque en un primer lugar. Nos enfocamos obviamente en el tema de proteger todo lo que está dentro de mi red, pero también me da capacidades de detección y respuesta ante ataques activos que pueda tener dentro de mi red. Y toda esta capacidad de detección y respuesta viene potenciada por mi capacidad de entrar
con el MDR y el XDR de manera directa. Entonces, Sophos es el primer firewall de la industria enfocado en tener capacidades de MDR. ¿Y qué son estas capacidades? Bueno, la primera capacidad es la capacidad de ingerir información de amenaza de terceros. La segunda capacidad es tener la capacidad de trabajar con mi SOC, valga la redundancia, donde yo voy a tener un equipo de seguridad que va a estar 24/7 monitoreando y les va a facilitar la vida de tomar respuestas ante cualquier amenaza. Y la tercera parte se trata de tener una protección o una plataforma súper robusta donde es segura por diseño, donde yo tengo chequeos de información y detecciones de manera avanzada y potenciada por inteligencia artificial. Y por último, tengo respuesta activa contra amenazas. Entonces, estos tres elementos hacen que el diseño del firewall de Sophos sea un diseño centrado en mi postura de MDR. Entonces, nuestros analistas de MDR pueden enviar fuentes de amenazas directamente a la red del cliente en segundos. Entonces, esto me ayuda a que yo no requiera de hacer una regla de firewall directamente, porque al yo pasar este thread feed, las reglas son creadas automáticamente. Entonces, el firewall, los switches, la conexión inalámbrica pueden bloquear amenazas directamente. Como el firewall, los switches y los access points de Sophos hablan el mismo idioma, se comunican entre sí, pues yo puedo bloquear una amenaza desde la fuente directamente sin esperar que esto escale dentro de mi red y llegue a otro punto. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, digamos de que yo tengo un endpoint que está siendo objeto de un ataque. Esta información el switch la va a detectar y la va a comunicar a mi thread feed del MDR con esta detección. Entonces, el MDR va a mandar esta información de amenaza contra este endpoint y va a ser aislado de la red. Entonces, este endpoint no va a tener ningún tipo de conectividad a manera ni local, ni inalámbrica, ni por cable, ni a internet, ni a ningún lado. Entonces, todo esto me va a permitir yo tener una respuesta más rápida, más eficiente y más focalizada ante cualquier tipo de amenaza. Entonces, como ya hemos visto, todo este tema de todas estas características y de todo lo que hemos hablado, el licenciamiento, usted pensará que este licenciamiento es súper complejo, súper complicado, pero nada más lejos de la realidad. Licenciamiento de Sophos es bastante sencillo. Contamos con dos paquetes. Tenemos el Standard Protection, donde tengo mi licencia base, tengo protección de red, tengo protección web, tengo soporte y pues el appliance incluido. Sin embargo, tengo mi segundo paquete que es mi Extreme Protection, donde yo tengo todo lo que tengo en el estándar y encima de eso también tengo protección de DNS, tengo Zero Day Protection, la orquestación a través de Sophos Central, puedo tener el tema de los feeds de third party o de terceros, de la inteligencia de amenazas, y viene incluido NDR Essentials dentro de este licenciamiento, donde el firewall puede analizar lo que pasa a nivel de mi red local para también producir el mismo estos red feeds y aplicar eh, las políticas del lugar que tengan que ver con pues todo el tráfico local. Entonces, aquí digamos que todos los módulos se pueden vender básicamente por separado, a excepción del DNS y el NDR Essentials.
NDR Essentials es solamente parte del Extreme Protection, o en su defecto usted adquirir pues el producto de NDR de Sophos. Y entonces tenemos que pueden ser todas por separadas. Tenemos los diferentes bundles, a excepción de la protección de DNS que va a estar sí o sí solamente dentro del Extreme Protection Bundle. Es exclusivo de este paquete o este combo de licenciamiento. Entonces, hemos visto muchas cosas bonitas y al final del día decimos, bueno, ¿y dónde está el respaldo de la industria que apoya todo esto que tú me estás diciendo? ¿Cómo valora la industria el firewall de Sophos? Bueno, Sophos tiene una valoración de 4.7 de 5 puntos de firewalls en red dentro del Gartner Peer Insights. Y Gartner dice que Sophos es el proveedor de seguridad de red ideal para las organizaciones medianas, y últimamente hemos ido creciendo pues bastante con el tema Enterprise. Es una solución sólida en implementaciones de las empresas. También dentro de Gartner Peer Insights Network Firewalls, Sophos tiene la calificación más alta y la valoración con más reseñas que cualquier otro proveedor de firewalls. Y aparte de Gartner, también tenemos el firewall mejor valorado en los reportes de G2 en la primavera de 2025 y nos pone como líderes, el Grid Leader y la mejor usabilidad también en los reportes de primavera de 2025. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Si usted también desea, puede abrir su micrófono y hacer sus preguntas en directo. No tenemos consultas, Brian. Bueno, pues si no tenemos más consultas por el momento, queremos agradecerles por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Cualquier consulta o pregunta adicional que pueda surgir, pueden comunicarse directamente por nuestros canales de contacto y con gusto les estaremos asistiendo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengan un feliz resto de su día.